Señores, muy buena noche. Buena noche tengan todos. Espero que todos se encuentren bien. Estamos prácticamente en el cierre de títulos, y es el caso que nos toca terminar esta etapa con los certificados de participación. Los certificados de participación requiere, para que estos sean posibles, de un fideicomiso. Este fideicomiso finalmente, como ustedes ya lo vieron, este fideicomiso finalmente tiene por objeto el que va a servir precisamente de fiduciario para poder emitir las distintas empresas públicas o privadas, precisamente los certificados de participación. Luego entonces, el fideicomiso es un instrumento de verdadera confianza. Esto es lo que le permite en un momento dado, al momento de tirarse los certificados de participación, tener un respaldo, y ese respaldo se debe precisamente al fideicomiso. Luego entonces, el fideicomiso es un encargo, es una comisión de confianza. Es un traje a la medida, precisamente porque los fideicomisos son diversos, tienen distintos objetos, y estos deben de ser, lícitos y posibles, viables. Y en el caso precisamente del fideicomiso, pueden ser públicos o privados, dada su necesidad y naturaleza. Se requiere, como ustedes ya lo vieron, que sea por lo menos bilateral, en el que intervengan dos personas, en el que el mismo que lo hace nacer y que transmite precisamente por vía de fideicomiso la titularidad o bien la propiedad, ya sea de los derechos o de los bienes, pueda terminar siendo en un momento dado hasta el mismo beneficiario o fideicomisario. Como ustedes ya vieron, el fideicomiso entonces puede haber de inversión, de administración y de garantía. De esto precisamente va a desprenderse precisamente el certificado de participación. Luego entonces, el fideicomiso es un instrumento manejado precisamente por las instituciones capacitadas para ello, que generalmente son los bancos, los que finalmente entonces se encargan de administrar estos bienes y derechos, siempre que cuenten precisamente con esa alternativa en su objeto social para realizar fideicomisos. De tal suerte que, al tratarse de la emisión de los certificados de participación, que este es el tema importante para dar paso al título valor, pues entonces requiere de su respaldo para que entonces las empresas que crean estos certificados tengan por respaldo precisamente el fideicomiso. Este fideicomiso precisamente va a dar respaldo ya sea para la venta, para la garantía o para la administración, del cual entonces el certificado de participación se va a convertir en certificado de participación siempre que esté emitido por una institución fiduciaria y que además sea un título de crédito. Estos son los requisitos indispensables, que entonces, al ser un título de crédito, tiene que ser emitido por una institución fiduciaria, y entonces en esto se convierte en certificado de participación. La intervención del fideicomiso le da la seguridad a la operación. Gracias a la Comisión Nacional Bancaria, en su circular 520, emitida el 29 de noviembre de 1964, emite en este caso el reglamento de la certificación de vivienda. Son certificados de participación fiduciaria, vivienda y adeudo. Si revisamos en este caso, los de fideicomiso son de inversión,
de administración y de garantía, de tal forma que cada uno de ellos tiene que empatar de acuerdo al objeto que tiene que adecuarse. Bien, para cuando es creada en este caso esta circulación, se da un auge precisamente en México para realizar en este caso las distintas operaciones con propósitos de que los interesados adquieran viviendas. Esto hace que precisamente entonces los inversionistas volteen, los inversionistas inmobiliarios volteen precisamente para esta inversión y entonces tengan que estar respaldados por el fideicomiso para que entonces se emitan certificados de participación. Que la doctrina nos marca por ahí una serie de situaciones que de repente no se entienden con toda claridad, porque el certificado de participación es diverso, pero la verdad de las cosas es que fue creado en México con el propósito de vender viviendas, que las personas morales, las empresas inmobiliarias invirtieran en vivienda y entonces dependiendo de la forma en que fuera a adquirir, hubiera ya sea un respaldo o una administración de estos inmuebles. Luego entonces el certificado de participación, al tener el respaldo del fideicomiso, evidentemente que se reduce al mínimo el fraude. Ese es el verdadero fondo al tirar el certificado y tener un respaldo de fideicomiso que le da confianza a la operación. Ojalá me esté explicando. El certificado de participación es un certificado con una serie de participaciones en las leyes, como es el fideicomiso, como es la Comisión Nacional Bancaria, y evidentemente el marco legal para los certificados de participación. Ahora bien, como ustedes ya lo analizaron, va a haber diversas formas de certificados de participación, pero vamos a ubicarnos en este caso en el certificado de participación de vivienda, que como repito, fue creado precisamente para que las personas en su momento adquirieran sus propias viviendas, de las cuales entonces la doctrina enreda un poco precisamente al mencionar en sus notas el que en su origen era un contrato de compraventa con opción a compra, y en su momento se dio también un contrato de arrendamiento que entonces se convirtió en compra. Y el artículo entonces en su principio, el artículo 228A, establece en este caso las partes alícuotas del certificado de participación. Este certificado de participación, entonces, al tener las partes alícuotas, tiene que ver precisamente con las partes alícuotas de las accionistas, de tal forma que el certificado de participación tiene una fuerte relación precisamente con las acciones, con la forma de que se manejan en este caso las acciones, con la forma en la que en un momento dado se va a manejar precisamente las partes alícuotas de las mismas. Las partes alícuotas, conforme el 228A, establece en su fracción A los frutos y rendimientos, B los derechos de propiedad y el C en este caso la parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes. De tal forma que cuando hablamos en este caso del derecho de propiedad, pues este está precisamente garantizado por el fideicomiso precisamente para la garantía. Luego entonces, cuando es creado en este caso el certificado de vivienda, nos dice precisamente con toda precisión el 228A bis. Los certificados de vivienda son títulos que representan el derecho mediante el pago de la totalidad de las cuotas estipuladas. Cuando nace entonces cuando se toma, mejor dicho, de esa figura confusa que si era contrato de compraventa con opción a compra o de renta con opción a compra a la adquisición del bien inmueble, resulta entonces que esto viene a beneficiar toda esa situación, y el certificado de participación, al adquirirlo, finalmente hay que cumplir con las cuotas correspondientes que las que uno se comprometió para que finalmente entonces se llegue a ser titular propietario de ese bien inmueble, de tal forma que el certificado de participación daba unos rendimientos o unos frutos, y para esto había que cumplir precisamente con su pago correspondiente mensual.
De tal manera que, como lo digo en una de las notas de uno de mis comentarios, digo al respecto que la emisión de los certificados de participación se hace de manera similar a las obligaciones. Esto es, los certificados de participación corren una suerte en ciertos apartados, como viene a ser en este caso la asamblea de obligacionistas, en este caso la asamblea de participantes. Los certificados de participación tienen una correlación precisamente con las obligaciones, y a ese respecto toman precisamente por lo que hace el representante común, que es la idea precisamente de los obligacionistas. También se lleva en este caso para los certificados de participación. También existe una Asamblea General de Tenedores de los certificados de participación conforme al 228S, que pues nos correlaciona precisamente con la Asamblea de los Obligacionistas. Pasemos entonces a la parte en la que tiene que ver precisamente la acción cambiaria. Bueno, este documento, como ustedes ya comprenden, circula precisamente mediante el endoso, ¿no? Es un instrumento como una acción, como un título o valor, que entonces la ley así lo permite que en este caso específico, se endose. Y luego entonces, al poderse dar el endoso, tiene como consecuencia, pues evidentemente la circulación, el derecho cambiario, el protesto y el pago. Bien. Como ustedes ya lo revisaron en sus notas, en el endoso no tenemos ningún problema. Se entiende entonces que son títulos de crédito, y al crearse un título de crédito, pues este tiene derecho a circular, y entonces al darse la circulación se produce entonces la acción cambiaria. Esa acción cambiaria, que como ya vimos está establecida en el 150 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el que con toda claridad nos dice cuándo se da la acción cambiaria. Y de igual forma, los numerales 139 y 149, por lo que hace al protesto, no son aplicables, ¿no? Quiero que quede perfectamente claro. Corre la suerte precisamente instrumento del pagaré, y luego entonces el protesto, en este caso, está perfectamente comprensible, que el protesto nace precisamente para que se dé paso a la acción cambiaria en vía de regreso, y toda vez que esta no lo requiere, porque para eso es el fideicomiso, se entiende entonces que únicamente cabrá la acción directa. Espero que esto quede perfectamente claro. Por lo que hace en este caso a la prescripción en la fracción 228b, es perfectamente clara y a su vez muy amplia, toda vez que entonces habla precisamente de los cupones, de las amortizaciones, y esto que finalmente tiene que ver precisamente con la creación de la participación en las partes alícuotas, y que para eso entonces son los cupones, como ya lo vieron ustedes, y las amortizaciones, que finalmente se comprende que son los pagos a los que se tiene derecho, siempre que se haya cumplido en este caso con el pago correspondiente a lo que se comprometió la operación, en el caso de la vivienda, mes con mes, y entonces en consecuencia se tiene derecho precisamente a la parte alícuota. De no cumplirse eso, se entiende también que si está en un momento dado comprendido el pago dentro del término del incumplimiento, a ver si me doy a entender, si las personas están cumpliendo mensualmente, se entenderá que se cumplirá con el objetivo de la operación. Cuando alguien deja de cumplir su pago, finalmente entonces se pierden los derechos precisamente a las amortizaciones, y evidentemente que fue por el incumplimiento de una o de dos mensualidades conforme a lo que establezca el contrato. Se entenderá entonces que si cabe en este caso el reembolso, es porque existe la posibilidad
que haya un remanente favorable, pero dadas las circunstancias que se rescinde por falta de cumplimiento, se comprende entonces que no hay ningún reembolso. Termino al respecto precisamente con la aplicación de las leyes extranjeras, que en mis notas estoy siendo lo suficientemente claro. Para los del 252 al 258 son prácticamente 6 dispositivos, en el que se establece con toda claridad los alcances de los dispositivos cuando se emiten los instrumentos en el exterior, y bien que tengan que adecuarse precisamente a las leyes mexicanas o bien los efectos que se causan al estar en el exterior. Señores, con esto entonces terminamos la parte correspondiente a títulos. Es la parte más estructural, la parte más fuerte en este caso del programa. Prácticamente estamos por finalizar, estamos arrancando operaciones y sobre esas bases seguimos trabajando. Que tengan ustedes muy buena noche. Muchas gracias.